euclidios y dominios de ideales principales. La definición sería un dominio entero de, se dice dominio euclideo si existe una función delta de la diferencia del conjunto cero. Eso implica que los números naturales unidos con el conjunto cero, que satisface las siguientes condiciones. Primero, para AB que pertenece a D, que es la diferencia del conjunto cero, si A divide a B, esto es, si B va a ser igual, B va a ser igual a C por A para algún C que pertenece al conjunto D, al dominio D. Entonces, delta de A va a ser menor o igual que delta de B y satisface la condición número 2 que dice, dados AB que pertenece al conjunto D, donde B es diferente de 0, existe Q y R que pertenece al dominio D, tal es que A va a ser igual a B por Q más R con R que va a ser igual a 0 o delta R va a ser menor o igual que delta B. Tenemos el ejemplo. El ejemplo nos dice, si los enteros con la función valor absoluto, entonces enteros de la diferencia de conjuntos de 0, números naturales unidos con el conjunto 0, es un dominio euclídeo. En efecto, si A divide a B, entonces el módulo de A va a ser menor o igual que el módulo de B si B pertenece a Z y B es diferente de 0. Entonces A va a ser igual a B por Q más R, donde R está incluido entre 0 y el valor absoluto de B. Otro ejemplo sería, si acá un cuerpo, k de x es un dominio euclídeo con la función grado de k de x de la diferencia de conjuntos de cero, entonces implica que los números naturales unidos con el conjunto cero dada por el grado de este polinomio de a sub 0 hasta a sub n por x a la n va a ser igual a n. Si A sub n es diferente de 0, dado el polinomio p de x igual a q de x por t de x, tenemos que grado de p de x va a ser igual al grado de q de x más el grado de t de x. Y luego el grado de q de x va a ser menor o igual que el grado de p de x. Sean p de x y q de x que pertenecen a k de x. Con q de x diferente de 0, veamos que existe un t de x y un r de x, tales que p de x va a ser igual a t de x por q de x más r de x, con r de x igual a 0, o grado r de x menor o igual que grado q de x. Tenemos tres casos a considerar. El primer caso sería, si el grado q de x es menor que el grado de p de x, entonces tenemos que q de x va a ser igual a p de x por 0 más q de x. Tenemos el otro caso que sería, si el grado de q de x va a ser igual al grado de p de x, entonces p de x va a ser igual a este polinomio. Tenemos que p de x por q de x entre p de x por q sub n sobre p sub n va a ser igual al polinomio con esta condición. Y tenemos entonces que q de x menos p de x por q sub n sobre p sub n va a ser igual a d sub 0 más d sub 1 de x más d sub n menos 1 de x a la n menos 1, que va a ser igual a r de x. Tenemos entonces que q de x va a ser igual a q sub n sobre p sub n por p de x más r de x, donde el grado sería
R de X va a ser menor que N, que va a ser el grado de P de X. Tenemos el otro, que supongamos que el grado de P de X va a ser menor que el grado de Q de X, y sea Q de X igual que N a la N más 1, y P de X igual a P sub 0 más P sub N hasta X de N. Tenemos que, si tenemos el producto, que sería el producto de P de X por 1 sobre P sub N por X, va a ser igual al conjunto de C1 de X más C2 de X hasta Cn de X a la N más X a la N más 1. Si tenemos Q de X menos P de X por 1 sobre P sub N de X, va a ser igual a D1 de X más D2 de X al cuadrado hasta Dn de X a la N, que va a ser igual a S de X. Ahora tenemos que Q de X va a ser igual a P de X por 1 sobre P sub N por X más S de X. Va a ser igual a P de X por T de X más P de X por T sub 0 de X más R de X. P de X por, agrupamos y tenemos que T de X más T sub 0 de X más R de X va a ser el grado de R de X menor que el grado de P de X. Supongamos, cierto, que x de n más n a la n más 1 y x a la n más 2 y x a la n más k menos 1 pueden escribirse como x a la n más 1, que va a ser igual a p de x por t de i de x más r sub i de x, con r sub i, idéntico a 0, o el grado de R sub i de X va a ser menor que el grado de P de X. Ahora tenemos que Q de X va a ser igual a X a la N más K. P de X va a ser igual a P sub 0 más P sub 1 de X más P sub N de X a la N. Entonces tenemos el producto de P de X por 1 sobre P sub N de X a la K va a ser igual a C sub K de X a la K más C sub N más K menos 1 por X a la N más K menos 1 más X a la N más K. Y tenemos que Q de X menos P de X por 1 sobre P sub N de X a la K va a ser igual a D sub K de X a la K más D sub N más K menos 1 por X a la N más K menos 1. Entonces, eso va a ser igual a P de X de D sub K de X más R de R sub K de X más el otro conjunto, que sería P de X por D sub N más K menos 1 de X más R de X, donde R sub I va a ser idéntico a 0 o al grado R sub I de X menor que el grado de P de X. Eso va a ser igual a P de X por T sub K de X más T sub N más K menos 1 de X más R sub K de X más R sub N más K menos 1 de X, donde R de X va a estar definido por R sub K de X más R sub N más K menos 1 de X. Eso va a ser igual a 0, o el grado de R de X va a ser menor que el grado de P de X. La siguiente proposición dice, si D es un dominio euclídeo, entonces D es un dominio de ideales principales. Vemos la demostración. Si I es un ideal de D, si I es igual al conjunto 0, entonces no hay nada que probar. Sea X que pertenece a I de la diferencia de conjunto 0, un elemento con grado mínimo en grado Y, tal que Y pertenece al conjunto I.
Veamos que Y va a ser igual al conjunto X. Es claro que X está incluido en Y. Y sea Y que pertenece al conjunto Y, luego Y va a ser igual a X por P más R, con R igual a 0, o el grado de R va a ser menor que el grado de X. Tenemos que la desigualdad anterior no puede ser cierta porque X posee un grado mínimo. Luego R va a ser igual a 0 y Y va a ser igual a X por P, que es lo que queríamos demostrar. En un ejemplo tenemos en particular en los enteros y en K son dominios de ideales principales por ser dominios euclídeos. Tenemos para probar una proposición. Sea, sea phi de M implica M un homomorfismo de A módulos donde M va a ser igual al conjunto de X1 hasta Xn, es físicamente generado. Se puede considerar la matriz A sub phi que pertenece a M sub n de A, así phi de x1 va a ser igual a sub 1 por 1 por x sub 1 más a sub n de 1 de x de n. Y phi de x sub n va a ser igual a sub 1 de n por x1 más a sub n por n de xn. Entonces tenemos la siguiente matriz. A sub phi va a ser igual a 1, 1, a 1n, a n1 y a nn. Si y va a pertenecer a m, entonces y de b sub 1, x1 más b sub n de x sub n, de donde la matriz, la que tenemos aquí, a sub phi por b sub 1 hasta b sub n va a ser igual. Entonces sería fila por columna, a sub 1, 1 por b1 más a sub 1n por bn. Ahora la segunda por la primera. A sub n1 por b1 y a sub nn por bn. Además, phi de y va a ser igual a phi del conjunto b sub 1 x sub 1 hasta b sub n x sub n va a ser igual a b sub 1 phi de x sub 1 más b sub n phi de xn. Entonces, sacamos a b sub 1 que va a ser igual a la matriz a sub 1, 1 de x1 más a sub n1 de xn más b sub n de a sub 1n por x1 hasta a sub nn de xn, la matriz que tenemos aquí. Entonces tenemos que a sub 1, 1 por b1 más a sub 1 n por bn de x sub 1 más a sub n1 b1 más a sub nn de bn de x sub n. Definimos el polinomio de phi como p de sub phi de x va a ser igual al determinante de x sub i menos a sub 0, donde aquí tenemos el determinante, entonces sería x menos a sub 1, 1 menos a sub 1n menos a sub 1n más a sub menos a sub n1 menos x menos a sub nn. Tenemos el siguiente teorema.
todo dominio de ideales principales es un anillo noetheriano. La demostración sería sea X1 que está incluido en X2 que está incluido hasta X sub n. Una cadena de ideales principales, sea X el generador del ideal de la unión de Y que pertenece a los naturales de X sub Y, entonces X que pertenece a la unión de Y que pertenece a N de X sub Y, luego existe un K que pertenece a los naturales, tal que X pertenece a XK. Por lo tanto, la unión de Y que pertenece a N hasta X de X1 va a ser igual a X que está incluido en XK y que están incluidos en Y que pertenece a N de X1. Entonces, tenemos que X de K, X sub K más 1 está incluido en X sub K, donde está incluido de X de K más 1. Para todo Y que pertenece a los números naturales por la cadena anterior es estacionario. En cuanto al cuerpo de fracciones de un dominio entero, en dos dominios enteros se da la ley de cancelación, es decir, si A es diferente a cero y A por X es igual a por Y, entonces X es igual a Y. Si K es un cuerpo, entonces K contiene un dominio de donde Z por 1K, tal que Z pertenece al conjunto de los números enteros. Cuando se cumple esta condición, si Z por 1K va a ser igual a 1K más 1K, Z veces si Z es mayor a 0. Tenemos que 0, si Z va a ser igual a 0, y si tenemos esta condición, menos el módulo de Z por 1K, si Z va a ser menor a 0. El recíproco también vale. Todo dominio entero se sumerge en un cuerpo. Es decir, si D es un dominio entero, entonces existe un K y un homomorfismo inyectivo de anillos de sí, D implica K. Sea D un dominio entero, veamos, vamos a construir un cuerpo K tal que D se sumerge en K. Se define la siguiente relación: D por D, diferencia de conjunto cero. Entonces tenemos que el conjunto A por B es aproximadamente al conjunto CD, si solo si A por D va a ser igual a B por C. Es fácil ver que la aproximación es una relación de equivalencia. Sea acá, que la definimos de esta manera, D por la diferencia del conjunto eh, sobre la aproximación, denotamos la clase de AB como AB definida entre A sobre B. Se define la suma y la multiplicación en K como, si tenemos la suma A sobre B más C sobre D, entonces eso implica que A por D, B por C y B por D. Y si tenemos el producto A sobre B por C sobre D, entonces sería A por C y B sobre D. Veamos que estas operaciones están bien definidas. Supongamos que A sobre B va a ser igual a A' sobre B' y C sobre D va a ser igual a C' sobre D'. Entonces, A por B' va a ser igual a A' por B y C por D' va a ser igual a C' por D. Para ver que la suma está bien definida, hay que probar que AD más BC por B', D' va a ser igual a A' por D' más B' por C' por BD. Eso quiere decir que, por lo que tenemos aquí, AD más BC por B', D' va a ser igual
AD por B' de prima más BC por B' de prima. Eso va a ser igual a A'D de B de D' más B C' B' D. Entonces, eso va a ser igual a D' más B', B' C' de BD. Sacando factor común a BD. Para la multiplicación hay que probar que AC B' va a ser igual a C' BD. Entonces tenemos que AC B' va a ser igual a B' por C D' va a ser igual a por B por C' por D. Eso va a ser igual a' por C' por BD. Con esta suma y producto K deviene en un anillo donde el elemento neutro está dado por 0K, que va a ser igual a 0 sobre K para cualquier K que pertenece a la diferencia de conjunto. Para todo A sobre B tenemos que 0 sobre K, el elemento neutro, 0 sobre K más A sobre B va a ser igual a 0 por B, a K por A sobre K por B, donde va a ser igual a B por 0 a 0, K por A sobre K por B. K se va con A y me queda A por B. Si 1 sub K va a ser igual a 1 sobre 1, que va a ser igual a X sobre X para cualquier X que pertenece a la diferencia de conjuntos de D, tenemos que 1 sub K por A sobre B va a ser igual a 1 sobre 1 por A sobre B, donde va a ser igual a 1 por A sobre 1 por B, donde va a ser igual a sobre B. Dado A sobre B, su inverso respecto a la suma está dada por menos A sobre B, va a ser igual a menos A sobre B, que va a ser igual a A sobre menos B. En efecto, estamos aplicando el inverso. A sobre B más menos A sobre B va a ser igual a A por B menos A por B sobre B por B al cuadrado. Esto puesto me da 0, aquí me da B al cuadrado, 0 sobre B al cuadrado va a ser 0K. Además, todo A sobre B es diferente de 0K, donde A sea diferente de 0. Es invertible respecto a la multiplicación. Su inverso viene dado por B sobre A. Ahora, considere la aplicación phi, donde D implica K, dado por D implica hacia la derecha D sobre 1. Tenemos que phi, sí, D1 más D2 va a ser igual a D1 más D sub 2 sobre 1 va a ser igual a D sub 1 sobre 1 más D sub 2 sobre 2, donde sí de D sub 1 más sí de D sub 2. Si tenemos el producto sería sí de D sub 1 por D sub 2 va a ser igual a D sub 1 por D sub 2 sobre 1, que va a ser igual a D sub 1 sobre 1 por D sub 2 sobre 1, que va a ser igual a sí de D sub 1 por sí de D sub 2. Entonces, sí es un homomorfismo de anillo, más aún sí es inyectivo. Si D pertenece a aquel sí, entonces D sobre 1 va a ser igual a 0, cual implica que D tiene que ser igual a 0. Elementos divisibles, unidades, asociados, irreducibles y primos. Veamos la definición. Sea D un dominio entero.
Entonces, primero tenemos para A, B, que pertenece al dominio D, diremos que A divide a B, denotado por A divide a B, si existe un C que pertenece al dominio D, tal que B va a ser igual a A por C. Note que todo A pertenece a D, divide a 0. El segundo tenemos un elemento U que pertenece al dominio D, es una unidad. Si U divide a 1, denotaremos por UD el conjunto de las unidades de D. En el paso 3 tenemos dos elementos AB que pertenecen al dominio D. Se dice asociado, se dicen asociados si A divide a B y B divide a A, o equivalentemente si existe un U que pertenece a U de D, tal que A va a ser igual a U por B. Note que esto define una relación de equivalencia. En el cuarto tenemos un elemento X que pertenece a D, se dice irreducible si X no pertenece a UD. Y X va a ser igual a A por B, implica A es una unidad o B es una unidad. O equivalentemente, A es aproximadamente a X o B se aproxima, es aproximadamente X según la relación dada en la 3. Y tenemos la 5. Un elemento X que pertenece a D se dice primo si X no pertenece a UD y X es diferente de 0. Y X divide a B. Eso implica que A divide a A o X divide a B. En todo dominio entero, un elemento primo es irreducible. En efecto, supongamos que P pertenece a D, es primo. Es decir, que P es diferente de UD y P es diferente de 0. Y P divide a AB. Eso implica que P divide a A o P divide a B. Si P es igual a AB, entonces P divide a B. Luego, P divide a A o P divide a B. Luego P es igual a P de A' B o P es igual a P de B'. De donde 1 va a ser igual a B o 1 va a ser igual a B a A de B'. Entonces, A pertenece a UD o B pertenece a UD, por lo tanto, P es irreducible. Sin embargo, no siempre es cierto que en todo dominio los irreducibles sean primos. Como contraejemplo, considere el dominio D va a ser igual a más B, a este complejo que tenemos aquí, A más B de xy, tal que AB pertenece al conjunto de los enteros. Considere la norma A más bi al cuadrado va a ser igual a al cuadrado más 5b al cuadrado, que pertenece a z. Sabemos que alfa pertenece a u de si, solo si alfa por b va a ser igual a 1. Para algún beta, alfa beta va a ser igual a 1 para algún beta que pertenece a d. Luego, la norma sería alfa beta al cuadrado va a ser igual a alfa al cuadrado por beta al cuadrado. La norma de alfa al cuadrado por la norma de beta al cuadrado, y eso va a ser igual a 1. Eso implica que a al cuadrado, la norma la norma de alfa al cuadrado va a ser igual a 1, de donde a va a ser igual a más o menos 1 y b va a ser igual a 0. Tenemos que UD va a ser igual al conjunto de menos 1 a 1. El elemento 2 es irreducible, en efecto. Supongamos que 2 va a ser igual a alfa por beta. Luego 4 va a ser igual a la norma de alfa al cuadrado por la norma de b al cuadrado, donde la norma de alfa al cuadrado es diferente de 2.
tenemos que la norma de alfa al cuadrado va a ser igual a 1 y 4, y la norma de b al cuadrado va a ser igual a 1 y 4. Por otro lado, 2 dividido a 6 va a ser igual a 2, donde 6 va a ser igual a 2 por 3. Eso es igual a 1 más la raíz de 5i por 1 menos la raíz de 5i, donde va a ser igual a 1 más 5. Eliminando raíz de 5i con raíz de 5i, entonces si 2 divide a 1 más raíz de 5i, entonces 1 más raíz de 5i va a ser igual a 2 por a más b de 5i. Eso va a ser igual a 2 por a 2 por b de raíz de 5i. Entonces eso implica que a va a ser igual a 1 entre 2. Es una contradicción. Entonces 2 no divide a 1 más raíz de 5i. De forma similar, 2 no divide a 1 menos raíz de 5i. Por lo tanto, 2 no es primo. En Z, en los enteros, los conceptos irreducible y primo son equivalentes. Tenemos el siguiente teorema. En un dominio entero de P pertenece a D, es primo. Si solo si R sobre el conjunto P es un dominio entero. La demostración es simple. Tenemos que AB pertenece al conjunto P. Si solo si P divide a AB. Si solo si P divide a A o P divide a B. Si solo si A pertenece al conjunto P o B pertenece al conjunto P. Eso implica, si solo si B es primo. Lo que quería demostrar. El lema dice, sea D un dominio entero, entonces Z divide a T, si solo si el conjunto T está incluido en S. El segundo sería U pertenece al conjunto UD. Si solo si el conjunto U va a ser igual a D. Y el tercero dice, UD es un grupo abeliano con la multiplicación de D. Tenemos el dominio de factorización única. La definición sería, un dominio se dice de factorización única. La vamos a ubicar DFU, sí. Primero, para todo X que pertenece a la diferencia de conjuntos de E, existe un Y1 hasta Y sub n que pertenece a D, irreducibles, y U pertenece a UD, tales que X va a ser igual a UY1 hasta Y sub n. Y la segunda condición dice, si U por X sub 1 hasta X sub n va a ser igual a B de Y sub 1 hasta Y sub m, en donde U y B pertenecen a UD, y X sub 1 hasta X sub n, Y sub 1 hasta Y sub m son irreducibles. Entonces n va a ser igual a m. Y existe una permutación sigma de el conjunto de 1 hasta n, tal que Y sub i va a ser igual a X sub sigma de i para todo i que pertenece 1 hasta n. Un dominio D se dice ser UDF' si satisface esta condición. Y todo elemento irreducible en D es primo. El ejemplo sería D de A más B de la raíz 5i, tal que A por B pertenece al conjunto Z. No es un DFU, un dominio de factorización única, pues 6 va a ser igual a 2 por 3, es decir, que va a ser igual a 1 más raíz de 5i por 1 menos raíz de 5i. En el siguiente teorema tenemos que sea un dominio entero, entonces D es un dominio de factorización única si solo si
D es un dominio de factorización única prima. Note que Y es irreducible y X es aproximado a Y. Implica que Y es irreducible. En el segundo tenemos Y es primo y X se aproxima a Y. Eso implica que X es primo. Tenemos que X y Y son primos y Y divide a X. Eso implica que X es aproximadamente Y. Tenemos la demostración hacia la derecha. Sea Y que pertenece a D irreducible, supongamos que Y divide a B. Escribimos A va a ser igual U de X1 hasta Xn y B va a ser igual a B de Z sub 1 hasta Z sub n. Sea Q que pertenece a D, tal que AB va a ser igual a QY. Tenemos que U de X1 hasta Xn por B de Z sub 1 hasta Z sub n va a ser igual a W de Y1, Y sub 1 hasta Y sub K de Y. Luego Y está aproximado a X sub J o Y está aproximado a Z sub I. Luego Y está dividido en A o Y está dividido en B. Y si lo vemos por el lado hacia la izquierda, supongamos que U de X sub 1 hasta X sub n va a ser igual a B de Y sub 1 hasta Y sub m. Usamos la inducción en n. Si n va a ser igual a 1, entonces U de n sub 1 va a ser igual a B de Y sub 1 hasta Y sub m. Tenemos que X sub I va a ser igual al conjunto de WY1 hasta Y sub M menos 1 de Y sub M. Luego tenemos que X sub 1 divide a B de Y sub 1 hasta Y sub M menos 1 o X sub 1 divide a Y sub M. Si X sub 1 divide a Y sub M, entonces X sub 1 es idéntico, es aproximado a Y sub M. Eso quiere decir que Y sub M va a ser igual a W' de X sub 1. Así, U va a ser igual a B de Y sub 1 hasta Y sub M menos 1. Es una unidad, por lo que M menos 1 va a ser igual a 0 y M va a ser igual a 1. Si X sub 1 divide al conjunto WY sub 1 hasta Y sub n menos 1 por Y sub m, entonces X sub 1 es aproximadamente Y sub k. Se supone cierto que 1 de X sub 1 hasta X sub n menos 1 va a ser igual a B de Y sub 1 hasta Y sub n. Esto implica que m va a ser igual a n menos 1 y X sub i es aproximado a Y sub sigma de i para todo y que pertenece de 1 hasta n, donde sigma pertenece a S sub n. Si u de X sub 1 hasta X sub n menos 1 de X sub n va a ser igual a B de Y sub 1 hasta Y sub n, tenemos que X sub n divide al conjunto de B de Y sub 1 hasta Y sub n menos 1 de Y sub m. Eso implica que X sub n divide a B de Y sub 1 hasta Y sub n menos 1 o X sub n divide a Y sub m. Si X sub n divide a Y sub m, entonces X sub n
es una aproximación a y sub m. Luego, u de x sub 1 hasta x sub n menos 1 va a ser igual a w de y sub 1 hasta y sub m menos 1. Continuando de esta manera, tenemos que m va a ser igual a n va a ser igual a m. Si x sub n divide a b y sub 1 hasta y m menos 1, entonces x sub n es una aproximación de y sub k. Nos queda que u de x sub 1 hasta x sub n menos 1 va a ser igual a w de y sub 1 hasta y sub k menos 1 de y sub k más 1 hasta y sub n, que es lo que quería demostrar. Tenemos el siguiente teorema que dice, todo dominio irreducible primo es un dominio de factorización única. Vamos a demostrar. Como la primera, probemos que si D es un dominio irreducible primo, entonces D es un dominio de factorización única prima. La primera sería, supongamos que D nos satisface a 1. Veremos que D, el 1 es cuando es irreducible, o sea que X es aproximado a Y, si solo si Y es irreducible. Veremos que D no es un dominio irreducible primo. Si D nos satisface a 1, donde Y es irreducible, entonces existe un X que pertenece a la diferencia de conjuntos de no factorizables, como en Y es irreducible, como en 1 en particular. X no es irreducible, es decir, X va a ser igual a Y sub 1 por Z sub 1, tal que, tal que Y sub 1 por Z sub 1 no pertenece a UD, al menos. 1 entre Y1 y Z sub 1 no es factorizable como en Y irreducible. Entonces, Y sub 1 no es irreducible, por lo que Y sub 1 es igual a Y sub 2 por Z sub 2, donde Y sub 2 y Z sub 2 no pertenecen a U2. Al menos Y sub 2 no es factorizable como en 1. Y continuamos repitiendo este procedimiento de manera indefinida. Así encontramos una sucesión de elementos en D. X, Y sub 1, Y sub 2. Tenemos que eh, X no es divisible en Y sub 1. En efecto, si X es divisible en Y sub 1, entonces X va a ser igual a Y sub 1, Z sub 1, donde va a ser igual a X de Y' sub 1 y Z sub 1, de donde Y' sub 1, Z sub 1 va a ser igual a 1. Por tanto, Z sub 1 va a pertenecer a UD. De forma similar, se tiene que Y sub 1 no divide a Y sub 2 y Y sub 2 no divide a Y sub 3. Así tenemos la siguiente cadena ascendente no estacionaria de ideales. De ideales. De ideales, donde el conjunto X es un subconjunto, pero no es igual al conjunto Y sub 1. Está incluido, pero es un subconjunto incluido, pero no es igual a Y2, así sucesivamente. Entonces, D no es noetheriano y por lo tanto no es dominio irreducible primo. Veamos la segunda demostración. Sea X que pertenece a D
irreducible. Luego X no pertenece a UD y X es diferente de cero. Si X divide a B, consideremos el ideal X más A va a ser igual a C. Para algún C que pertenece a D irreducible, luego X va a ser igual a CD. Eso implica que C pertenece a UD o D pertenece a UD. Luego, el conjunto C va a ser igual al conjunto 1, que va a ser AD, o el conjunto X va a ser igual al conjunto A. Si se da el primer caso, entonces 1 va a ser igual a P de X más T de A. Para algún PT que pertenece al D irreducible, luego B va a ser igual a P por B por X más T por A por B, de donde X no divide a B. Para el segundo caso tenemos que X divide A, que es lo que queríamos demostrar. En un ejemplo tenemos en Cx los irreducibles son los elementos de grado 1. En R de X los elementos de grado impar no son irreducibles. Por otro lado, X a la 4 más 1 es irreducible en los números reales. En dominio de factorización única se tiene el siguiente algoritmo para calcular un máximo común divisor de dos elementos A y B. B va a ser igual a de Q de 0 más R sub 0. Y R sub 0 va a ser igual a 0. O sigma de R sub 0 va a ser menor que R sub A, de R sigma de A. Y A va a ser igual a R sub 0 de Q sub 1 más R sub 1 y R sub 1, o delta de R sub 1 va a ser menor que delta de R sub 0. Así sucesivamente hasta llegar a T sub menos 1 va a ser igual. R de K menos 1 va a ser igual a R sub K por K sub K más 1 más R de K más 1, donde R sub K más 1 va a ser igual a 0. Tenemos que R sub K, tenemos el valor absoluto de R sub K menos 1 y R sub K por R sub K menos 2. Y tenemos R sub K con el valor absoluto de R sub 2, R sub K por R sub 1. Y R sub K, tenemos el valor absoluto de R sub 0, R sub K por A. Y R sub K divide a B. Por otro lado, note que si D divide A y D divide a B, entonces D divide a R sub 0, eso implica que D divide a R sub 1, eso implica que D divide a R sub K, por lo tanto R sub K va a ser igual al conjunto AB. Un ejemplo sería, dado P de X que va a ser igual a X a la 4 menos 3 de X a la 2 más X menos 1, y Q de X va a ser igual a X a la 2 más 2X más 1, tenemos que P de X va a ser igual a X a la 2 menos 2X, Q de X más 3X menos 1. Note que P de X, Q de X va a ser igual a 1. Y en el otro ejemplo tenemos que en los números enteros tenemos que 28 y 15 va a ser igual a 1. Módulo de fracciones. Conjuntos multiplicativamente cerrados. Si S es un conjunto de anillo A, decimos que S es multiplicativamente cerrado si se comprueba lo siguiente: 1 pertenece a S. 2. Para cualquiera AB que pertenece a S, se tiene que AB pertenece a S. Se define la relación
idénticamente igual que está incluido en A por S, de la siguiente manera. El conjunto AS es idénticamente igual al conjunto BT, si solo si existe un U que pertenece a S, tal que U multiplicado por AT menos BS va a ser igual a 0. Veamos que idénticamente es una relación de equivalencia. Idénticamente igual es reflexiva, veamos, sea A que pertenece al conjunto A y sea S que pertenece al conjunto S, de 1 que multiplica a S menos AS, eso va a ser igual a 0. Se sigue que el conjunto AS es idéntico al conjunto AS. Tenemos igualmente, es simétrica si el conjunto AS es igualmente al conjunto BT, entonces existe un U que pertenece a S, tal que U multiplicado por AT menos BS va a ser igual a 0. De donde U multiplicado por BS menos AT va a ser igual a 0. Es decir, que BT es idéntico, idénticamente igual al conjunto AS. Y tenemos idénticamente igual, es transitiva, es decir, el conjunto AS va a ser igual al conjunto BT y el conjunto BT va a ser igual al conjunto, va a ser idénticamente igual al conjunto CQ. Entonces existe un V que pertenece a S, tal es que U de AT menos BS va a ser igual a 0, que sería la número 1. Y tenemos el segundo que dice B multiplicado por BQ menos CT va a ser igual a 2.